El amanecer se reflejaba en el río como un espejo sucio. Entre los pilares del viejo puente, un hombre arrodillado limpiaba con esmero los zapatos de los transeúntes que se atrevían a detenerse. Su nombre era Tomás, y su caja de betún era lo único que le quedaba de una vida que alguna vez fue distinta. Tenía los dedos agrietados, el rostro curtido por el sol y una mirada que mezclaba cansancio con una chispa de algo que aún no se apagaba. Cada mañana, al oír el primer tren pasar, Tomás respiraba hondo y murmuraba: un día más, viejo, un día más para no rendirse. Nadie sabía que ese puente tenía una historia. Allí, muchos años atrás, Tomás había prometido a su hija pequeña, Lucía, que volvería con dinero suficiente para comprarle los zapatos rojos que tanto quería. Pero la vida lo golpeó con una cadena de desgracias, perdió el empleo en la fábrica, su esposa enfermó, y cuando quiso regresar a casa, ya no quedaba hogar al cual volver. Desde entonces, se quedó en aquel puente, limpiando los zapatos de desconocidos como si con cada par pulido intentara redimirse del pasado. Una tarde, mientras el cielo se teñía de naranja, una joven bien vestida se acercó y se detuvo frente a él. Su voz era suave, casi musical. ¿Cuánto cobra por limpiar, señor? Tomás levantó la mirada. Había algo familiar en esa voz. Lo que quiera darme, señorita, respondió, sin dejar de observarla. La joven se sentó, dejó caer su bolso a un lado y extendió su pie. Llevaba unos zapatos rojos. Tomás se quedó inmóvil por un segundo. Su respiración se cortó. Aquellos zapatos eran idénticos a los que su hija había soñado. Mientras trabajaba en silencio, la joven lo observaba con curiosidad. ¿Lleva mucho tiempo aquí?, preguntó. Desde que el río aprendió a escuchar mis silencios, contestó él con una media sonrisa. Ella rió con ternura. Tiene una forma muy poética de decir las cosas. Tomás levantó la vista y la miró con más atención. Tenía los mismos ojos que su hija, el mismo brillo en la mirada. El corazón le dio un vuelco. Disculpe, ¿cómo dijo que se llama?, preguntó con un hilo de voz. Lucía, respondió ella. El betún se le cayó de las manos. El corazón de Tomás comenzó a latir con una fuerza que casi le dolía. El nombre resonó en su mente como un eco del pasado. Lucía. ¿Podía ser ella? No, era imposible. Su hija debía tener ya más de 20 años, pero esa joven, aunque mayor que la niña que recordaba, tenía el mismo lunar junto a la ceja, la misma forma de inclinar la cabeza cuando sonreía. ¿Lucía?, susurró, apenas audible. La joven levantó la mirada, sorprendida. ¿Cómo lo sabe?, preguntó, con un tono entre curioso y receloso. Tomás trató de hablar, pero las palabras se le trabaron en la garganta. Durante un instante, quiso decirle la verdad, contarle quién era, pero el miedo lo paralizó. ¿Y si ella no lo reconocía? ¿Y si su recuerdo era solo una herida que prefería mantener cerrada? Perdón, señor, me recordó a alguien, dijo al fin, limpiando con torpeza el último brillo del zapato. Lucía lo miró con atención, como si intentara leer algo más allá de sus palabras. Luego sonrió con gratitud. Pues gracias. Hace mucho que nadie trata mis cosas con tanto cuidado. Dejó sobre la caja un billete doblado y se marchó. Tomás quiso detenerla, pero se quedó inmóvil, viendo cómo se perdía entre la multitud. Cuando levantó el billete, descubrió que no era solo dinero, dentro había un pequeño papel con una frase escrita a mano. La gente que cuida los detalles suele tener una historia hermosa que contar. Aquella noche, Tomás no pudo dormir. Se quedó sentado bajo el puente, mirando las luces reflejarse en el agua. La mente le daba vueltas. ¿Y si de verdad era su hija? ¿Y si el destino le estaba dando una segunda oportunidad? A la mañana siguiente, volvió más temprano de lo habitual. Esperó junto al puente, con la caja preparada y la esperanza latiendo como una chispa encendida. Y al caer la tarde, ella volvió. Lucía sonrió al verlo. Sabía que lo encontraría aquí. Ayer me fui pensando que usted no parecía un limpiabotas común. Ni los zapatos son todos iguales, dijo él con una sonrisa tímida. Ella rió. Le habló de su trabajo en una librería del centro, de su gusto por los lugares viejos y las historias escondidas. Tomás la escuchaba embelesado, con la emoción contenida.
Cuando terminó de limpiarle los zapatos, ella sacó una bolsita de tela del bolso y la dejó a su lado. «Esto es para usted. Un regalo». Tomás la abrió. Dentro había un par de zapatos nuevos, modestos pero limpios, del número exacto que él usaba. Pensé que, tal vez los necesitaría. Él sintió que las lágrimas querían traicionarlo. «Gracias, Lucía. No sabe lo que significa esto para mí». Ella sonrió, pero antes de irse se giró y dijo: «Me alegra que nos hayamos encontrado, don Tomás. No sé por qué, pero siento que ya lo conocía de antes». Tomás se quedó mirando el horizonte hasta que la vio desaparecer entre la gente. El viento sopló sobre el puente, y por primera vez en muchos años, Tomás lloró sin esconderse. Si te está gustando el vídeo, haz clic en suscribirse, que es gratis y no tienes excusa. Durante los días siguientes, Tomás vivió con una mezcla de ansiedad y esperanza. Cada tarde, limpiaba zapatos con la mirada puesta en la esquina por donde Lucía solía aparecer. A veces pasaban horas sin verla, pero cuando finalmente llegaba, el tiempo parecía detenerse. Ella se sentaba en el mismo sitio de siempre, con sus zapatos rojos y una sonrisa que iluminaba hasta el aire pesado del puente. Hablaban de todo, de libros, de sueños, de la vida en la ciudad. Lucía le contaba que había crecido en un orfanato, que nunca conoció a su padre y que su madre había muerto cuando era niña. Tomás sentía el alma desgarrársele en silencio. Era ella. No cabía duda. Las fechas, los recuerdos, los detalles, todo encajaba. Pero también comprendió algo: ella había aprendido a vivir sin él, a construir su propio camino a pesar del dolor que él le dejó. Esa noche, mientras miraba el río, pensó en acercarse y decirle la verdad, pero una parte de él temía romper la paz que ella había encontrado. ¿Qué derecho tenía ahora a irrumpir en su vida? A la mañana siguiente, el cielo amaneció gris. Tomás se preparaba para otro día de trabajo cuando un grupo de obreros llegó al puente con maquinaria. Iban a demolerlo para construir uno nuevo. Su corazón se encogió. Ese puente no era solo un lugar, era su historia, su refugio, el último vínculo con su hija. Pasaron los días y la estructura comenzó a desaparecer pedazo a pedazo. Lucía siguió visitándolo, sin saber que cada encuentro era una despedida. ¿Por qué lo derriban?, preguntó un día, con tristeza. Dicen que es viejo, respondió Tomás, mirando las grietas del concreto. Pero hay cosas viejas que todavía saben sostener sueños. Ella lo miró con ternura. Usted siempre habla así. Me recuerda a alguien que quise mucho, aunque no lo recuerdo del todo. Solo, una voz, una promesa. Tomás sintió que el aire le faltaba. ¿Qué promesa?, preguntó, conteniendo las lágrimas. Un hombre me prometió unos zapatos rojos. Nunca supe si era un sueño o un recuerdo. El silencio se hizo largo, pesado. El río parecía guardar el secreto junto con él. Quizás ese hombre, dijo Tomás con la voz temblorosa, cumplió su promesa de otra forma. Tal vez no pudo darte los zapatos entonces, pero el destino siempre encuentra un modo de unir lo que separa el tiempo. Lucía sonrió sin entender del todo, pero sus ojos brillaban con una emoción que no sabía explicar. Esa tarde, cuando se despidieron, Tomás se quedó observando cómo se alejaba. Sabía que el momento se acercaba. Que pronto el puente desaparecería, y con él, su oportunidad de decirle la verdad. Decidió que al día siguiente lo haría. Le diría todo. ¿Quién era? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no volvió antes? Pero al día siguiente, ella no apareció. Tomás esperó toda la tarde, mirando hacia la esquina donde siempre aparecía Lucía. El viento soplaba fuerte y levantaba polvo, las nubes negras presagiaban tormenta. Pero ella no llegó. Se quedó hasta que oscureció, y aun cuando los demás limpiabotas se habían marchado, él seguía allí, con la caja cerrada y los ojos fijos en la distancia. El puente, parcialmente demolido, parecía un gigante herido. Al día siguiente volvió, y al siguiente también. Pero Lucía no regresó. Pasaron 3 semanas hasta que supo de ella. Un cliente habitual del mercado, que también era vecino del barrio de Lucía, le contó que la muchacha había tenido un accidente de tráfico y estaba hospitalizada. El corazón de Tomás se paralizó. Dejó su caja tirada y corrió sin pensar hacia el hospital.
Las piernas apenas le respondían, pero la urgencia de verla le daba fuerza. Cuando llegó, la encontró dormida en una habitación pequeña, conectada a un suero. Tenía un vendaje en la cabeza y una herida en el brazo. Se veía frágil, tan distinta a la joven llena de energía que solía iluminar el puente. Tomás se quedó quieto junto a la puerta, sin atreverse a entrar. La enfermera, al notar su presencia, le preguntó si era familia. No, respondió él, bajando la mirada. Solo un amigo. Durante varios días la visitó en silencio, dejando flores en el alféizar, sin que ella lo supiera. Hasta que una tarde, cuando él entró en la habitación, ella despertó. «Usted», susurró con una voz débil, sabía que vendría. Tomás se acercó lentamente, conteniendo la emoción. «No podía dejarla sola», respondió. Ella intentó sonreír, pero el dolor se lo impedía. «¿Por qué hace tanto por mí?», preguntó, mirándolo con sus ojos grises, idénticos a los de su madre. Tomás bajó la cabeza. «Porque me recuerda a alguien que perdí. Y a veces, cuando uno no puede cambiar el pasado, al menos puede cuidar de lo que el pasado le dejó». Lucía extendió su mano y le tomó la suya. «Gracias», dijo. «No tengo a nadie más. Desde pequeña me sentí incompleta. Pero cuando hablo con usted, siento paz. Como si, no sé, como si ya lo hubiera querido antes». Las lágrimas de Tomás se mezclaron con una sonrisa temblorosa. «Tal vez los corazones reconocen lo que la memoria olvida», susurró. Pasaron los días, y Lucía comenzó a recuperarse. Entre charlas y risas suaves, la conexión entre ambos creció hasta volverse algo inexplicable. Ella le contaba que soñaba con abrir una escuela de arte para niños sin recursos. «Quiero que los chicos pobres sepan que no todo está perdido», decía. «Que hay belleza hasta en el dolor». Tomás la escuchaba con orgullo y culpa a la vez. Sentía que el destino le había concedido una segunda oportunidad, no de ser padre en el sentido tradicional, sino de acompañar a su hija sin romper el equilibrio que ella había construido. El puente finalmente fue demolido. El último día, Tomás se acercó al lugar donde solían encontrarse. Entre los escombros, encontró una pequeña piedra con forma de corazón. La guardó en su bolsillo como símbolo de lo que el tiempo había destruido, pero el amor no. Cuando Lucía fue dada de alta, Tomás la ayudó a trasladarse a un pequeño estudio cerca del río. Ella comenzó a pintar de nuevo, y en una de las paredes, dibujó el viejo puente, con dos figuras diminutas, un anciano limpiabotas y una joven con zapatos rojos. Él le preguntó qué significaba. «Es un homenaje», respondió Lucía. «A alguien que me enseñó que el esfuerzo y el amor pueden cruzar cualquier distancia». Tomás sintió un nudo en la garganta. No necesitaba más. Saber que ella era feliz era suficiente. El invierno llegó con un frío que se filtraba hasta los huesos, pero el corazón de Tomás se mantenía cálido cada vez que veía a Lucía sonreír. Habían pasado meses desde el accidente, y la joven, ahora más fuerte y decidida, empezaba a dar clases de pintura a niños del barrio. En las paredes de su pequeño taller colgaban dibujos llenos de color, esperanza y vida. Tomás la visitaba cada tarde, siempre con la excusa de llevarle pan o ayudarla a limpiar los pinceles. Pero en el fondo, solo quería verla crear. La observaba desde un rincón, con esa mezcla de orgullo y tristeza que solo un padre puede sentir. Una tarde, mientras ella pintaba, lo sorprendió diciendo: «¿Sabe, Tomás? Creo que finalmente entiendo por qué me gustan tanto los puentes». Él sonrió, curioso. «¿Por qué será?». «Porque unen lo que el agua separa. Y usted fue mi puente cuando más lo necesitaba». Tomás no pudo evitar que las lágrimas asomaran. «A veces los puentes no se construyen con piedra, sino con gestos», dijo él. «Y tú has hecho más por mí de lo que imaginas». Lucía dejó el pincel y lo abrazó. Fue un abrazo largo, sincero, lleno de algo que ninguno de los dos podía nombrar, pero que ambos reconocían en silencio. Esa noche, cuando Tomás regresó a su modesto cuarto, sacó de su bolsillo la piedra con forma de corazón que había encontrado entre los restos del puente. La colocó junto a una vieja fotografía, la de una niña con zapatos rojos, tomada antes de que la vida los separara. El tiempo siguió su curso. Lucía prosperó.
Su pequeño taller se transformó en una escuela comunitaria donde niños y jóvenes aprendían arte, música y valores. A menudo contaba una historia inspiradora sobre un limpiabotas que le enseñó el verdadero significado de la perseverancia. Nunca decía su nombre, pero todos sabían que hablaba de alguien especial. Tomás, por su parte, envejecía en paz. Cada día, al amanecer, pasaba frente al río y miraba hacia donde antes estaba el puente. En su lugar ahora había una moderna pasarela metálica, pero él siempre veía el viejo de piedra, con sus grietas, su historia y su alma. Una mañana, sintió el cuerpo más pesado que de costumbre. Caminó hasta el taller de Lucía, como siempre hacía, pero esa vez sus pasos eran lentos. Cuando ella lo vio, corrió a abrazarlo. ¿Está bien?, preguntó preocupada. Solo cansado, hija, digo, Lucía, corrigió rápidamente, con una sonrisa débil. Ella no notó el desliz. O tal vez sí, pero prefirió no decir nada. Tomás se sentó a observar cómo los niños pintaban. En sus rostros veía la esperanza que había creído perdida. Prométeme algo, dijo con voz temblorosa. Lo que quiera. Que sigas construyendo puentes. Entre las personas, entre los sueños y la realidad. No dejes que nadie te robe eso. Lucía asintió, sin imaginar que esas serían las últimas palabras que escucharía de él. Esa noche, Tomás no despertó. Lo encontraron en su cama, con una expresión serena y una nota en la mano. Decía simplemente: te encontré, Lucía. Y ahora puedo descansar. Tu padre, Tomás. Cuando Lucía leyó la carta, el mundo se detuvo. Las lágrimas le nublaron la vista. Todo cobró sentido: los zapatos rojos, las frases, las miradas, la ternura. Se arrodilló junto a la cama, sosteniendo la nota con el alma desgarrada, al mismo tiempo, llena de gratitud. Días después, en su escuela, pintó un mural enorme sobre una pared blanca. Representaba a un hombre de manos curtidas sosteniendo una piedra con forma de corazón frente a un puente antiguo. Debajo escribió: algunos héroes no llevan capa, llevan polvo en los zapatos. Desde entonces, cada vez que un niño le preguntaba quién era el hombre del mural, Lucía sonreía y respondía: fue quien me enseñó que el amor, cuando es verdadero, no necesita tiempo para ser eterno. Y así, entre colores, recuerdos y nuevas generaciones, el nombre de Tomás vivió para siempre en aquel lugar donde la vida y el arte se unían, justo como lo hacían los viejos puentes. Fin. Y recuerda, si te ha gustado el vídeo, haz clic en suscribirse, que es gratis y no tienes excusa. ¿Cuántos seremos?